Bienvenidos, salvaguardias. Hoy, en vuestro entrenamiento en búsqueda del conocimiento que os haga más poderosos, vamos a hablar de los géneros literarios. Antes que nada, es importante aclarar un punto que suele dar pie a confusiones. Hay que saber que cuando hablamos de géneros literarios, incluimos tres clasificaciones distintas. Veámoslo en una pizarra para que os resulte más sencillo. Por un lado, tenemos las categorías genéricas, que son narrativa, lírica y dramática. Por otro lado, tenemos los géneros literarios propiamente dichos, que son, por ejemplo, la oda, la novela, el cuento, la comedia, etcétera, etcétera, puesto que hay muchos. Y por último, tenemos los géneros históricos, que son los que se relacionan más con la temática y que serían, por ejemplo, la poesía cortesana, la tragedia griega, la novela policíaca, la ciencia ficción, la novela de fantasía, etcétera, etcétera. Sabiendo esto, nosotros nos vamos a centrar hoy en las categorías genéricas. Así pues, borremos esto de aquí para que no os confunda. Como decía, centrémonos en las categorías genéricas. Según la actitud del autor, podemos distinguir tres grandes categorías de géneros literarios. Tenemos la narrativa, también llamada épica. En ella, el autor nos cuenta unos sucesos, algo que pasa, como si él mismo fuera un espectador. Normalmente se escribe en prosa, aunque antiguamente también se escribía en verso. Ejemplos de narrativa tendríamos las novelas de Harry Potter, por ejemplo, o incluso el cuento de Caperucita Roja. Por otro lado tenemos la lírica. Cambiamos el color para la lírica. La lírica es lo que normalmente llamamos poesía. En ella, el autor nos habla de sus sentimientos. De sus emociones. El autor quiere hacernos saber cómo se siente. Normalmente se escribe en verso, pero no tiene por qué. Por ejemplo, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Estos versos son una estrofa de un poema de Francisco de Quevedo, en el cual lo importante es el sentimiento de tristeza y de pesimismo que nos quiere hacer llegar el autor. Como os digo, en la lírica se habla de sentimientos. Pongamos aquí el ejemplo. Miré los muros de la patria mía. Miré los muros. Finalmente, para hablar de la dramática, usemos otro color. La dramática es lo que normalmente llamamos teatro. En ella, el autor finge desaparecer y nos hace ver lo que ocurre directamente a través de las acciones y los diálogos de los personajes. Las obras dramáticas se escriben para ser representadas y antiguamente eran casi siempre en verso y ahora son casi siempre en prosa. Así pues, sirven las dos modelos. Ejemplos, como decía, ejemplos de dramática serían Romeo y Julieta, o La venganza de Don Mendo, por ejemplo. Y hasta aquí las grandes categorías esenciales de géneros literarios. Los grandes sabios os dirán que hay otras tres grandes categorías más: la didáctica, la historia y la oratoria. Pero por el momento, quedémonos solo con las tres de hoy: narrativa, lírica y dramática. Antes de terminar, parémonos a pensar que os he estado hablando del verso y de la prosa. Pero, ¿qué son el verso y la prosa? Bien, son simplemente
dos formas de expresión. El verso se caracteriza porque tiene un ritmo marcado y muchas veces las frases riman. Por ejemplo, para cazar un dragón hace falta decisión y una caja de cartón. Si es un dragón gigante, usa una caja rodante y pon un cebo parlante. Como veis, en esos versos hay rima. Por otro lado, la prosa no sigue un ritmo concreto y suena más natural, puesto que es la forma de hablar en nuestro día a día. Esto que os estoy diciendo, por ejemplo, lo estoy diciendo en prosa. En fin, aquí os dejo una imagen que sirva como resumen de todo lo que hemos dicho hoy. Y hasta aquí el entrenamiento de hoy. Sed curiosos y cariñosos.